Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Conversando con el Perú. A través de PBO Radio, la multiplataforma de PBO Radio y Televisión 91.9 FM, la radio con fe, y siempre con el auspicio de la Coordinadora Republicana y de Perú Informa. Estamos también a nivel nacional, a través de Claro, Movistar y otras plataformas y redes sociales en todo el Perú. Gracias por estar con nosotros. En este momento, mi compañero de tertulia, Ángel Delgado. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenas noches, amigos. Nuevamente esta semana, este sábado ya crucial, porque hemos ingresado de frente, ya ahora sí en la recta final. Ya no falta nada. La próxima semana los peruanos concurriremos a las urnas para decidir el futuro del país. Al medio tenemos el debate presidencial, que yo sí creo que va a ser importante, porque va a ratificar o no las tendencias que algunas encuestas ya están pronunciándose y que vamos a analizar más adelante. Como siempre le hemos dicho, la Coordinadora Republicana es un esfuerzo de concertación en pro de los valores republicanos, la democracia, la libertad, la economía social de mercado, el régimen constitucional y todos esos valores que hacen posible que el ejercicio político y la vida en comunidad garantice espacios de libertad para las personas, la defensa de sus derechos y el bien común como aspiración de todos. En consecuencia, estamos aquí en este programa y tenemos un invitado especial con el cual vamos a compartir los análisis trascendentales de lo que viene para el Perú en los próximos días. Así es, este programa es una tribuna abierta de libertades democráticas. Nosotros defendemos fundamentalmente la economía social de mercado, las libertades fundamentales, la separación de poderes. El régimen constitucional. El régimen, ¿no?, constitucional, económico, es decir, todas las libertades que han sido conquistadas a través de la República. Estamos firmemente asidos al republicanismo en el Perú y la democracia representativa. Por ello, este programa, digamos, es una bandera de lucha contra el comunismo insurreccional que pretende usar, Ángel, usar a la democracia para, una vez instalada, perpetuarse permanentemente. Efectivamente, el régimen democrático por definición es plural, o sea, amplio. No hay democracia cuando hay un pensamiento único, un partido único, una ideología que absolutamente someta a las demás. Justamente la bondad de la democracia radica en su riqueza del punto de vista de intereses, pensamientos, puntos de vista, y la clave del debate democrático y la política democrática es cómo articular diferencias importantes, a veces contradictorias, enfrentadas, para producir en libertad, ¿no?, ese desarrollo económico que a veces los regímenes totalitarios lo prometen, pero se les escapa siempre la vuelta de la esquina, como la historia del mundo y de América Latina ha definido en los últimos años. Así es. En esta oportunidad estamos con Alejandro Martorell. Él es politólogo, analista político y nos acompaña para hacer el análisis, estando a prácticamente una semana de la elección presidencial. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandro? Quiero decir además que él es una de las jóvenes promesas en materia de la ciencia política, por un lado, y el análisis. Creo que es importante que nuevas voces vayan participando, llenando el espacio, y que nos garanticen que en el campo de la comunicación pública, política, podamos tener voces fundadas en estudios sólidos, en un conocimiento genuino de la realidad, con estas convicciones republicanas a las cuales hemos hecho mención, y que definan estos puntos de vista, porque en realidad también existen otros que fungen de comentaristas y que, bueno, dentro de su libertad tienen posiciones que un poco más deleznables, o caviares, o que desviacionistas, y en todo caso con mucha menos información y poca solidez que lo que nosotros reclamamos a cada una de nuestras actuaciones. Así es. Bienvenido, muy buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Para mí es un honor estar con ustedes, un placer gigantesco estar con ustedes.
y aquí estamos en la Coordinadora Republicana para, digamos, todos estamos, creo yo, firmemente comprometidos en defender la supremacía de las normas constitucionales. Estamos no superficialmente barnizados de comportamiento democrático, sino por el contrario, íntimamente convencidos de que la democracia es el régimen de gobierno que nos permite la pluralidad de pensamiento, que nos permite la existencia del disenso, pero también del consenso. Y eso es fundamental en un régimen democrático. Sí. Alejandro, Juntos por el Perú y Roberto Sánchez son una amenaza para las garantías fundamentales, para la constitucionalidad peruana. O mejor dicho, ¿qué está en juego en esta elección a tu juicio? Porque esta no es una elección más. Bueno, toda elección es importante, por cierto. Sí. Pero hay unas que tienen unas características, unos valores, y creo que esto es importante. Porque el Perú, cada vez que hay esta justa cívica electoral, siempre se juega su destino. Estamos siempre preocupados y algunos asustados, con razón, por lo que puede pasar al día siguiente del proceso electoral. Sí, naturalmente que el programa del Partido Juntos por el Perú es un peligro inminente para el futuro del Perú, para la preservación del régimen democrático, para la preservación del régimen o del sistema constitucional, de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, puesto que pretende atacar los cimientos del Estado peruano, que es la Constitución Política del Perú. Recordemos que el programa de Juntos por el Perú 2026-2031 reconoce la Constitución de 1979, desprecia absolutamente la Constitución actual y dice que nosotros debemos someternos a la Constitución del 79, que le debemos obediencia a la Constitución del 79, una Constitución que ha generado innumerables calamidades sociales y económicas, que cuando se profundizó en eso, destruyó la economía nacional y, en última instancia, lo que está en peligro en el Perú es eso: o preservamos el sistema democrático, constitucional, donde hay un predominio, digamos, de la pluralidad de pensamiento, donde las voces disidentes pueden manifestarse, y no hay una restricción de pensamiento como ocurriría bajo un gobierno de Juntos por el Perú, o nos sometemos, digamos, a ese tipo de maniobras políticas. Sin embargo, la cosa es un poco hasta más grave, porque Juntos por el Perú dice tácticamente que hay que retornar, pero en el fondo el programa es una asamblea constituyente. ¿Para qué? Sí. Para dar una nueva constitución. Sí. Pero ¿qué nueva constitución? Eso es lo importante. Finalmente los peruanos, toda sociedad libre puede cambiar su constitución, eso no está en debate. El problema es que ellos plantean una constitución que ya tiene una plasmación en la vida política de esta región, de América Latina, que es la constitución que plantea modificar radicalmente el Estado y la República por un Estado plurinacional. O sea, en lugar de existir el Perú de ciudadanos, ¿no? Un Perú donde se reconocen o se inventan supuestas nacionalidades, las cuales ya desconocen o quiebran la idea de nación peruana. Entonces tenemos un archipiélago, repito, artificialmente construido. Sí. Porque no es que no existan culturas, no hay tradiciones nacionales antiguas, sino lo que se ha forjado desde la independencia con la República ha sido una nación peruana. Una nación que se ha ido gestando poco a poco con dificultades. A veces uno puede decir una nación inconclusa, una nación en permanente construcción, que todavía le falta algunos... pero indivisible, ¿no? Pero esa es la nación peruana, eso es lo que somos nosotros, y que somos peruanos. ¿No? Y entonces que nos quieran cambiar esa identidad, ¿no? Por cualquier otra supuesta nacionalidad originaria, que de haber existido quedó en el tiempo, quedó en los predios de la historia, quedó en el pasado. Es un propósito totalmente perverso, porque lo que busca es quebrar la idea del Estado-nación peruano, el esfuerzo republicano de construir una patria propia, hogar de todos, sin excepción alguna, para generar esas divisiones que, por ejemplo, en el caso boliviano, genera un racismo desde el otro lado, desde lo indígena hacia lo occidental, hacia lo que con desprecio llaman lo blanco, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el peligro, y esa es la propuesta que Castillo, el año 2021, anunció en su discurso inaugural frente al rey de España. ¿Te acuerdas? Que recuerdo. Toda la tragedia nacional comenzaba en Cajamarca con la conquista, simplificando las cosas, claro está, pero planteando esta nueva constitución que redefinía las reglas políticas de la nación y del Estado. En lugar del Estado-nación peruano, íbamos a tener una república plurinacional. Agudizando las contradicciones. Exactamente.
Digamos, por eso preferimos, creo yo, hablar de pluriculturalidad en lugar de plurinacionalidad, porque digamos, la plurinacionalidad lo que exacerba es, o lo que alimenta son corrientes separatistas. Claro. Al interior del país. La secesión, ¿no? Sí, así como existe el separatismo catalán, en España aquí existiría el separatismo aymara. Ese es el modelo. Mucho cuidado, porque en España, que han estado jugando a los nacionalismos periféricos, han estado jugando a reivindicar las tradiciones antiguas, cosa que está bien, porque eso es parte de la riqueza del país, y yo soy lo que creo que un país, en tanto más diverso, es más rico. Es que somos esencialmente diversos. ¿Sabes? Pero lo que tú no puedes permitir es, sobre pretexto de la diversidad, fracturar la unidad intrínseca que tenemos que construir. Así es. Indivisible, como el dice. Perú rompió con España, fue para construir una nación. Sí. Y para eso se dio un Estado, una república, para construir eso que Basadre llamaba la promesa de la vida peruana, ¿no? Claro. Por eso la Constitución peruana establece que el Perú es una unidad, es indivisible e inalienable, ¿verdad? Claro. Sí. Bueno, y eso es lo que nos quieren mandar. Bueno, entonces estamos de acuerdo. Estas elecciones, mira tú, son, sin duda alguna, son elecciones muy complejas, porque, mira tú, de haber tenido otro resultado en la primera vuelta, digamos, las fuerzas izquierdistas que fracasaron rotundamente hace 5 años, ¿no? Y que nos han dejado la patria como está, porque hoy día tenemos una acrimonia, tenemos un incremento de la pobreza, tenemos falta de inversiones y tenemos los problemas graves en la política nacional, es porque lamentablemente nosotros los peruanos, en una situación de trance, de trauma y trance, marcados por la pandemia, por los 250.000 muertos, por la crisis económica que se desató, que empobreció a casi todo el país y que disparó la formalidad a más del 80%. En un escenario de ese tipo la gente votó, repito, traumada, golpeada, por Pedro Castillo, con alguna ilusión de que por ahí la cosa podía dar una respuesta diferente a los problemas del país, y fue una total desilusión, porque este personaje ni siquiera en sus propios términos fue capaz de plantear un programa en serio, no planteó ninguna ley, habló de reforma agraria, reforma agraria, habló de bajar el precio de los combustibles, pero nada al respecto, ¿no? Y más bien, ¿a qué se dedicó? A la trapacería a escala de piraña, ¿no? Medrando el Estado, haciendo émulo de las críticas que había dicho. ¿Te das cuenta? Su lema de no más pobres en un país rico lo convirtió en los hechos en enriquezco primero yo, mi familia, mis parientes, mis amigos. Sí, hay una novela que a mí me gusta mucho que es Rebelión en la Granja de George Orwell. Claro. Y bueno, una de las grandes enseñanzas que nos dice es que los proletarios cuando llegan al poder terminan adquiriendo los vicios de la clase burguesa, terminan adquiriendo los mismos vicios que condenan profundamente de la burguesía y terminan, bueno, viviendo en una vida mucho más cómoda que la que tenían antes. Pero con una gravedad, porque la burguesía fue una clase revolucionaria en su tiempo que construyó en base al mercado, en base a tomar los medios de producción, digamos, le dio un impulso a la modernidad, ¿no? Ese es el capitalismo, claro, que puede tener problemas, por supuesto, claro, pero te genera un desarrollo, un crecimiento económico suficiente que a partir de ahí tú puedes hacer reformas sociales. Ya pues, de cada uno, cuando tú tienes un crecimiento grande, puedes hacer que ese beneficio se reparta equitativamente con una idea de justicia social. Pero si tú no eres capaz, a través de un régimen económico y social, de generar riqueza suficiente, vas a ser un país precario, claro, vas a ser un país que no tiene ningún tipo de aspiración y que no puede construir nada hacia adelante. Bueno, estábamos en la pregunta si representaba una amenaza a Roberto Sánchez, incluyendo a su socio principal Alejandro Antauro Humala, ¿no? En otra oportunidad habíamos conversado de la amenaza nazi folclórica que representa Antauro, toda la ideología que ha adoptado este señor Sánchez como candidato presidencial. Sí, a mi juicio el etnocacerismo es un nazismo andino,
Esto hay que decirlo, porque proclama la supremacía del hombre de raza cobriza, aunque ya sabemos que la raza cobriza es un hecho anticientífico, no existe un componente genético como tal que indique... La teoría de las razas se quedó en la historia en el siglo XIX. El amerindio. El racismo científico del conde de Gouvenet, de Arthur de Gouvenet, de claro. la segunda mitad del siglo XIX, planteaba esto de la superioridad de razas, de la desigualdad de razas, de la jerarquización de razas, y fue implementado durante el Tercer Reich, Claro, durante el pensamiento hitleriano, el régimen nazi, y esto ha sido una idea, por consiguiente, importada de Antauro Humala, importada de Europa, donde nos habla de la supremacía del hombre de raza cobriza, que tiene que, o etnocacerista, que tiene que dominar todas las estructuras sociales y tiene que dirigir el rumbo de la vida nacional únicamente si se es étnicamente cobrizo. Ajá. Y eso es una equivocación grave, ¿no? Porque... Ahora, el cambio no solamente es político, también es ideológico y cultural, incluso, Alejandro, religioso, porque claro. pretenden implementar una religión que adore al sol, la luna, la Pachamama, claro. es decir, ¿no? Retrotrayéndonos. Claro, es la idea de nación étnica, ¿no? Claro. La idea de nación se basa y se vuelve un absoluto a partir de la etnia determinada, ¿no? En consecuencia, todas sus características están vinculadas al movimiento étnico. Sí. Y la verdad es que no es el color de la piel, ni mucho menos, lo que establece ningún tipo de ventaja, superioridad, nada por el estilo. Pueblos asiáticos que también fueron despreciados en otro momento, como Japón y China, hoy están ocupando lugares preponderantes en la esfera mundial. Sí, ¿correcto? sí. Y o sea que no es la raza un factor que determine ni a favor ni en contra. Yo creo que es una condición, ¿no?, propia de la naturaleza, que responde a la geografía, a la evolución, al factor étnico. Epigenético, porque claro. si habla, el factor epigenético, el factor fenotípico, perdón. El fenotipo es la manifestación visible del genotipo. El genotipo es lo que está en el ADN y lo que, digamos, demuestra que una persona es blanca. Ustedes dirán, amigos, ¿por qué hablamos de estas cosas? Porque esta bandera así trasnochada del siglo XIX, donde los abuelos o tatarabuelos creían de que por ser más blanco de tu piel o trigueño, más inteligente, eras mejor o peor, lo vuelve a traer el señor Antauro Humala, aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI. Sí. Y eso es parte, aunque les duela a los caviares, eso es parte de la propuesta de Juntos por el Perú y de Roberto Sánchez. Por Dios, eso es así. Y este menjunje incorpora también elementos del velasquismo, que sabemos que es enfáticamente es expropiador, estatista, ultranza. Sí, pretende restaurar el plan Inca, que inicia Velasco. Y el programa Juntos por el Perú es fundamentalmente estatista. El estatismo es una ideología que ha penetrado en todas las estructuras sociales, que se ha inficionado en todas las venas del Estado, y prácticamente ya, digamos, que cuestionarla, ponerla bajo el manto de la sospecha, es algo que a mucha gente ya, con el solo hecho de hacerlo, le preocupa y les molesta. Sí, correcto. O sea, miren, hemos ya identificado dos elementos: el elemento racista, supremacista amerindio. Esta visión estatista trasnochada, porque China inclusive demuestra que el crecimiento para un país que se levanta contra el mundo occidental lo ha hecho a través del mercado. El mercado tiene una enorme importancia. Ahora, ¿cómo el mercado se combina con el Estado? Ese es otro tema, ese es un debate ya de otra naturaleza, pero es el mercado el que no puede ser abrogado como pretenden el dogmatismo de cierta izquierda. Pero hay algo más que yo quiero poner en el debate. Esta propuesta de Roberto Sánchez representa también otro grave peligro para la democracia peruana, que aquí ya lo hemos dicho, y la Coordinación Republicana ha levantado campañas contra lo que hemos llamado la judicialización de la política. O sea, este esfuerzo de quebrar el régimen democrático basado en la voluntad, en la mayoría, en lo que piensa el país, porque la democracia dice que el poder nace del pueblo, y entonces son las mayorías expresadas en las urnas las que marcan a través de representantes el destino y el rumbo de un país. Pero cuando tú crees que quienes son jueces y fiscales, escucha bien, tienen una supremacía sobre los representantes políticos, porque ellos son los que interpretan el derecho, interpretan las leyes al momento de aplicarlas, y creen entonces que ellos tienen la última palabra,
entramos a un régimen que desnaturaliza la democracia y cae en lo que podríamos llamar una justicracia, ¿te das cuenta? Claro, el gobierno de los juristas. El gobierno de los jueces, que ya pasó en otros tiempos y ha sido condenado como un gobierno realmente terrible, porque el gobierno de los jueces no se basa en el sentimiento, sino en una creencia de un cenáculo de personas que supuestamente tienen una virtud y un conocimiento que autoritaria y verticalmente los imponen. Entonces, la juristocracia como modelo representa ¿a quién? Domingo Pérez, claro, que sería el ministro de Justicia y el hombre que intentaría reformar el Poder Judicial para terminar de ponerlo bajo una hegemonía que permita, a través de lo judicial, hacer lo que se ha hecho, perseguir a todos los rivales, metiéndolos presos sin pruebas, en base a suposiciones, en base a interpretaciones extensivas de la ley penal, etcétera, etcétera, etcétera. Este es otro peligro. ¿Recuerda usted lo que decía el barón de Montesquieu, aquel que formuló la teoría de la separación de poderes? El poder judicial es casi nulo, presque nulo, casi nulo. Es decir, nosotros estamos en un régimen democrático, nuestro sistema es democrático representativo y la democracia representativa es un régimen de gobierno en el que el pueblo no gobierna directamente, sino que lo hace a través de los representantes que elige mediante elecciones libres, competitivas, justas, transparentes, y eso se manifiesta. Por eso nosotros los ciudadanos damos nuestro consentimiento cuando vamos a sufragar. Claro. Eso es fundamental, eso tiene que respetarse. Y los jueces aplican esa ley que nace de la voluntad de la nación y interpretada por sus representantes en el Parlamento. Ese es el modelo. El juez aplica la ley. Por eso hay una expresión de Montesquieu frente a los jueces. Ellos son boca de la ley. Claro. El juez es boca de la ley. Sí. Es verdad que esto ha sido también cuestionado si es que le damos una lectura estrecha. El juez también tiene criterio, tiene valores, y el mundo jurídico no solamente es la norma escrita, sino son principios y valores. Claro, pero eso no le quita el hecho que el juez es un personaje que aplica la ley, que nace de la voluntad popular representada por el Parlamento. Esa es la regla de juego. Ahora, si quieren cambiar la regla, bueno, modifiquen ahí sí la Constitución de verdad, para que sean los jueces entonces quienes gobiernen, y en lugar entonces de pedir que hagamos una ley de industria, digámosle pues a los jueces que ellos hagan la ley, o que cualquier reforma pase primero por el Poder Judicial y sean ellos los que digan si está bien o está mal. Claro, pero tenemos una democracia representativa y digamos el Congreso de la República es el órgano medular de nuestra democracia. Una precisión mínima sobre el fiscal Domingo Pérez: yo creo que las alteraciones morbosas de sus facultades mentales le impiden ver la torpeza de sus actos. Los griegos solían distribuir ante una visible manifestación de desequilibrio emocional o mental, solían dar un té que se llamaba el té del éboro. El éboro era una planta utilizada en la antigua Grecia para curar la demencia, así como remedio casi infalible para la curación demencial. Este hombre está movido por el resentimiento, es un hombre fundamentalmente resentido. Digamos, lo que manda sus pasiones es el odio antifujimorista, y es además el fundamento de su existencia política. Pero no solamente, es un odio que además políticamente encausado, por eso está con Perú, naturalmente, junto con el Perú. Con lo cual entonces toda su campaña, en el fondo tenía un interés político absolutamente claro, ¿no? Además, esto se vio en el juicio, por ejemplo, recordarán ustedes cuando llegó con un chaleco antibalas a la sede judicial para presentar su alegato en contra de Keiko Fujimori, y ahí expresó una serie de comentarios marcadamente políticos, marcando esta idea de la judicialización de la política. Ahora, además de estos dos temas, tenemos personajes de dudosa reputación que el coronel Max Anahuamán ya lo ha señalado en este programa y en otros. Me refiero a la existencia del señor Maraví, Iber Maraví, César Tito Rojas, que estuvo vinculado a Sendero Luminoso, eso súper reconocido, y la señora Anaí Durán, vinculada al MRTA. O sea, esos dos personajes también están acompañando este elenco. Entonces vean ustedes, Antauro Humala, Domingo Pérez, Anaí Durán y Iber Maraví. César Tito Rojas. Y esos son los que más o menos conocemos. Serafín Luján. Díganme nomás si no es un elenco tenemos para tenebroso tenerle miedo, para
futuro democrático y republicano del Perú? Digamos, para delimitar el fenómeno antaurista sanchista. Sánchez representa el estatismo, ya lo ha dicho en su programa de Juntos por el Perú, es un estatista. Tenemos Antauro Humala, tenemos que es un etnocacerista supremacista amerindio, es declarado defensor del supremacista amerindio. Además, belicista incorregible. Además, es un hombre que pretende declararle la guerra frontal a la Iglesia Católica. Sí. Habla del tema de la Eucaristía. Para nosotros los católicos la Eucaristía es fundamental, es una práctica litúrgica clave dentro de la misa. Tenemos a la figura de Anaí Durán, que es la vertiente progresista. Hay que leer el programa de Juntos por el Perú, encontraremos una palabrita, hay un sometimiento a la Agenda Globalista 2030, claro. Aparece el término planificación familiar, que no es otra cosa que un eufemismo para no hablar de aborto. De aborto. Sí. Ya. Tenemos además la relación con Maraví, con César Tito Rojas en Puno, es decir, ahí está la presencia del Movadef, y el Movadef, como sabemos, es el brazo democrático de Sendero Luminoso. Listo, vámonos a un corte comercial. Y seguimos con este importante diálogo. Y regresamos al programa, volvemos. Está viendo PBO. En Redondos queremos saber cuál es el plato más rico que recuerdas. Quizás no se vea así, y sí más parecido al clásico de tu abuelita, que aunque no se veía tan perfectito, su sabor sí que lo era. Y es que Redondo sabe, y sabe muy bien que para los peruanos primero es el sabor, luego que se vea bonito, porque la vida real no es perfecta, pero definitivamente así sabe mejor. Redondos, comamos bien, vivamos mejor. Está viendo PBO. No hay duda, en el Perú estamos bendecidos. Nuestra abundante tierra fértil, diversidad de climas y una inigualable sabiduría ancestral nos consolida como una potencia agrícola exportadora en América Latina. A nadie le quedan dudas que la agricultura peruana tiene enormes oportunidades de crecimiento sostenible. Por ello, diversas alianzas estratégicas apuestan por la convivencia entre la agricultura y la minería, otra de nuestras principales actividades generadoras de empleo. La agricultura es un motor de alto impacto económico. Basta con ver nuestros cultivos en los mercados convertidos en un festín visual y un homenaje a la fertilidad. Gracias a nuestros bravos agricultores, más de 34 millones de peruanos nos abastecemos a diario con variados alimentos. Como dijimos, nuestros cultivos nacionales son el resultado de una mezcla de arduo trabajo, tradición y tecnología moderna, crucial para la economía y la seguridad alimentaria.
Actualmente, el desafío es potenciar el crecimiento de nuestros campos y desaparecer los mitos que aseguran que existe un conflicto entre la minería moderna y la agricultura. Se ha demostrado que la explotación minera responsable no agota ni contamina los recursos hídricos tan importantes para el desarrollo agropecuario. La agricultura nacional genera más de 4 millones de puestos de trabajo, lo que representa más del 20% de la población económicamente activa. Es evidente que la labor de nuestros campesinos es vital para la economía del país. Su esfuerzo en el campo ha logrado, por ejemplo, que el arándano, los espárragos y las uvas peruanas nos coloquen como líderes mundiales en exportaciones agropecuarias. Empezamos esta semana una serie de documentales sobre la agricultura en el Perú, solo por PBO, gracias a Paltarumi. Lo que está pasando en el país no lo podemos ignorar. Aquí lo decimos de frente y sin rodeo. Soy Fernando Calmes del Solar y desde la realidad real analizamos la coyuntura y lo que pasa en el país con entrevistas y las voces que marcan la agenda. Todos los martes, miércoles y jueves de 8:30 a 10 de la noche por PBO. Está viendo PBO. Amigos, regresamos al programa. Estamos con Alejandro Martorell, él es politólogo, y vamos a conversar en este segundo bloque del programa de las encuestas, las últimas encuestas que podemos propalar antes ya de las elecciones presidenciales. Vamos a ver si se equivocan o no. Estamos a una semana, ya no se puede fallar como lo hicieron en la primera vuelta. Claro. Ojo. Vamos a ver las encuestas de IEP y también de otro Del CPI. CPI, ¿no? Ahora, en la última encuesta, Ángel, podemos apreciar aquí claramente. Esa es la que tenemos el Instituto de Estudios Peruanos. Este es ¿no? IEP, Instituto de Estudios Peruanos. Keiko Fujimori, ¿no? En abril. Antes, hay que decir, es un centro académico importante de tendencia progresista, vinculado a la izquierda, Sí. cosa que no le quita nada, no lo hago con crítica, sino quiero decir porque dentro de los enfoques hay que señalar esto para que vean ustedes cuál es la interpretación, cuál Que es la no hay una visión. direccionalidad. Sí, no, digo porque queremos tener bueno. todos los puntos de vista al respecto y esta gente es gente muy respetable. Sí, porque- claro. Pero sí, es de, A tiene, ver, ¿qué tiene un dice sesgo. esta encuesta? A ver. Bueno, Keiko Fujimori en el mes de abril de este año tenía 31% y Roberto Sánchez en abril también tenía 32%. Y ahora en mayo, prácticamente a una semana de la elección presidencial, Keiko Fujimori tiene 36% y el señor Roberto Sánchez de Juntos por el Perú tiene 30%. Entonces, al parecer se están ya afinando, ¿no?, las intencionalidades del voto, el escenario en segunda vuelta, y poco a poco se decantan muchas personas que todavía no deciden por quién votar, el blanco, nulo y viciado. Conforme transcurra el día de la elección, van seguramente a tomar alguna determinación. En la encuesta es importante los que no precisan. Sube de cuánto, de 13% A a 26%. 26%. Casi dobla. O sea, de un mes a otro, Sí. el número de indecisos ha crecido. Pero mira, el voto blanco, que Cae. en abril estaba en 24%, mira, cae profundamente a 6%. Pero se ha ido pues a indecisos. Se ha ido a indeciso. ¿Te das cuenta? Claro. ¿Qué cosa dice ahí? ¿No? En mayo no se leyó el voto indeciso. Ah, no lo leyeron. No, blanco y nulo, perdón. Blanco y nulo. No se estudió el blanco y nulo en mayo. Ay. Por eso el... Ah, por eso mismo. Bueno, ya. Ok. En todo caso, lo importante aquí señalar es que
la tarea de los candidatos de ir más allá de su votación, porque no se olviden, como lo dijimos antes, que el punto de partida de ambas candidaturas es pequeño. Por Keiko Fujimori en la primera vuelta votó un 17% de los peruanos, correcto, y por Sánchez el 12%. Entonces, para poder alzarse con el triunfo, alcanzar la mitad más uno del número total de más del 50%, tienen que ampliar su convocatoria y conseguir que crezcan las adhesiones, que nuevas voluntades se sumen al proyecto político de ellos y poder, digamos, tener un triunfo el 7 de junio. Entonces, es una tarea importante, porque con los votos que tienen, no llegan, pues, ni uno ni otro. ¿Te parece que la tarea de conseguir más influencias, más adherentes, lo está haciendo mejor a estas alturas Keiko Fujimori? Porque crece 5 puntos, en cambio el señor Roberto Sánchez baja un par de puntos. Sí. Bueno, creo yo que evidentemente en este crecimiento, en este factor metodológico de crecimiento de Keiko ha tenido que ver sustancialmente las intervenciones de Antauro Humala en todos los medios de comunicación. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hay un principio casi sagrado de la democracia que es el consenso. Yo creo que es lo que Keiko tiene que buscar si es que quiere triunfar ahora en la competencia electoral del 7 de junio. Sí. Ahora bien, claro que la presencia de Antauro Humala, la presencia de Sánchez como fenómeno estatista, como un hombre ideologizado hasta la médula por el estatismo, yo creo que es una de las características principales de su reducción del voto. Es que el símbolo a veces dice más que 1000 palabras y los discursos, ¿no? Pueden hablar cualquier cosa, ya la gente está cansada del floro, del rollo, del discurso en sí. Pero creo que Antauro Humala representa lo que tú has dicho, el señor Maraví representa otra posición, Anaí Durán representa también pues fuerzas vinculadas a acciones terroristas del MRTA, el progresismo internacional, mundial, qué sé yo. Entonces, su presencia es más elocuente que 1000 palabras que se puedan decir al respecto. Y de ese punto de vista hay que agradecerle a Roberto Sánchez que no tiene ningún reparo en vestirse como Castillo para decir que él va a repetir, ¿no?, en estos 5 años lo que Pedro Castillo hizo en este periodo que estamos sufriendo hasta el día de hoy. La gente, la ciudadanía en su conjunto está discerniendo de que este señor Roberto Sánchez es un falso Pedro Castillo. Y en detrimento de ello, podemos apreciar a una Keiko Fujimori que está dando un mensaje, ¿no?, de unificación nacional, un mensaje de estadista y también de conciliación, ¿no te parece? Sí, de serenidad intelectual también es lo que representa, a mi juicio, Keiko Fujimori. Ahora bien, hay un elemento a tomar en consideración cuando se trata el tema de las encuestas y es casi que no se toma en cuenta, en los analistas políticos no lo hacen y las encuestadoras tampoco, y es la teoría de la espiral del silencio. Una teoría formulada por la socióloga y politóloga alemana Elisabeth Noelle Neumann, primero en 1972 en el Congreso de Psicología Internacional en Tokio. La teoría dice que cuando una persona o un grupo de personas, de ciudadanos, y esto se manifiesta en las encuestas, notan que su posición es minoritaria, deciden ocultar su voto por temor al aislamiento social y al rechazo público. Es decir, a la burla. Sí, y esto se manifiesta en el voto blanco, nulo, digamos, porque las personas prefieren ocultar sus opiniones, enterrarlas, digamos, en el piso último de su conciencia para no manifestar al libre alcance de todas las inteligencias lo que verdaderamente siente y piensa. Claro. Porque cuando el panorama político electoral es tan hostil, las personas no quieren recibir críticas ásperas e misericordias. Se cohíben. Sí, se cohíben, no quieren recibir, palabras hirientes, malintencionadas, comentarios abiertamente despreciativos. Eso es lo que en mi tiempo se llamaba voto escondido. Exacto, en politología eso se llama voto oculto. Exactamente. No digo por quién voy a votar porque la gente se puede burlar de lo que yo diga. Exactamente. ¿Por qué no vemos la encuesta de CPI, que es la otra encuestadora grande que también ha presentado una encuesta? Es la última y estamos esperando solamente las encuestas de Datum y de Ipsos que saldrán el día de mañana, que sí ya es la fecha final de culminación de la... A ver, ¿cómo está en esta encuesta? ¿Cómo estamos? Aquí en Total Perú, ¿no?, el ámbito es Lima, Callao e interior del país, ¿no?, las macrozonas y grupos de edades con sexo. Keiko Fujimori tiene 32.5 nacional
y Roberto Sánchez tiene 29.1%. Blanco viciado, faltando prácticamente 8 días, 7 días para la elección, 22.6%, muy alto todavía. Y los indecisos, que no han definido el voto y que tú sabes, oculto. Muchos definen el voto en la cola, 13.4%. Las personas que no quieren saber nada de las elecciones, 2.4%. Y ahí es un peligro también mantener una posición de indiferencia política, porque la política es una dimensión fundamental de la existencia humana. La política está presente en todos los ámbitos de la existencia humana y no se puede ser indiferente. Hay un artículo de 1917 de Antonio Gramsci, un adversario ideológico nuestro, heterodoxo marxista, un hombre, una de las mejores inteligencias formadas del marxismo italiano del siglo XX, que en sus escritos de juventud decía: odio a los indiferentes. Claro. Sí. Es eso, yo creo que también, porque la política, no hay que perder de vista esto, no hay que dejar de tener consciente esto, que la política es fundamental. Bueno, es que esto también es resultado de toda una campaña de denigración de la vía política, de frustración. Mira, es verdad, no estamos como en el año 21, donde el impacto de la pandemia y la crisis económica, bueno, nubló la conciencia de todos, pero ese resabio, esa marea, esa inercia todavía está presente y creo que se expresan en el voto indeciso, en el voto blanco y viciado. Está bien, la gente tiene que volver a recuperar confianza. Yo considero que manteniendo estas tendencias de estas dos encuestas, los indecisos se van a repartir proporcionalmente, si es que llegan a votar, si es que no logran, si es que no suman el voto blanco viciado, ¿correcto? Se van a repartir proporcionalmente entre los candidatos. Y creo yo que a estas alturas, casi yo me atrevería a decir que la posibilidad que Keiko Fujimori sea gobierno es hoy más cierta que nunca. Muy alta. Siempre puede pasar cualquier cosa, pero a la luz de los programas y las cosas, siempre es así. Siempre esa posibilidad está dada y no podemos nosotros... Yo quiero subrayarla nomás, ¿no? Sí, yo también considero que Keiko Fujimori es probable que mejore aún más su votación, pero no se va a reflejar, yo creo, en las encuestas, porque no olvidemos que Keiko Fujimori ha sido demonizada. Sí. Hay una estigmatización muy fuerte en contra de ella. Entonces, decir que uno va a apoyar a Keiko Fujimori es, digamos, prácticamente Lo han estigmatizado. Por la lo han menos estigmatizado, públicamente, ¿no? Claro, por eso la presencia del voto oculto, que es tan importante a considerar en una encuesta. Ahora, tú has dicho de que puede haber refuerzo, y eso tiene que ver con lo que va a pasar el día de mañana. ¿Mañana qué tenemos? El debate. A ver, ¿cómo está el debate? El debate entre Keiko y Roberto Sánchez. Yo sí creo que va a ser un debate importante, yo sí creo que va a concitar mucha atención, a diferencia de otros debates que no han sido igualmente interesantes. Este sí va a ser interesante. Sí. Y entonces yo sí creo que va a tener la última palabra, digamos. Sí, Ahí es donde Sánchez podría, digamos, en una, intervención súper genial, así milagrosa casi, y que con un desastre podría invertir estas tendencias. Revertirla. Podría, vamos, es que esta es especulación pura, Sí. pero yo tengo la impresión de que Keiko Fujimori va a esta justa con una mayor experiencia. Total. Ella ya es veterana, ya está cuajada en esta situación. Sí. Además, lo hizo muy bien, hay que decirlo con todas sus letras, en la primera vuelta. Tuvo muy buenas performances, lo hizo bien, eso hay que reconocerlo. Y entonces no tendría por qué hacerlo mal ahora. Y por otro lado, las posiciones de Sánchez que hemos analizado en la primera parte de este programa hacen mucho más difícil la tarea de ir más allá de su propio predio. O sea, el problema de Sánchez no es cómo afirma su propia identidad radical, izquierdista, marxistoide, como se le quiera llamar, ¿no? Sino el problema es si esa posición es capaz de seducir, conquistar, persuadir a nuevos sectores que le sumen votos hoy. Yo creo que no. Esa es la gran limitación y eso es lo que... Porque Pedro Castillo, con todas sus cosas, tenía el ADN del dirigente popular por antonomasia. No. Su sombrero se le veía hasta cierto punto más auténtico. Más natural, ¿no? Este sombrero es un sombrero postizo. Este es un sombrero Bueno, Castillo era campesino. Impostaciado. Claro. Sí, travestismo político puro, ¿no? Ahí está, eso me gusta la palabra. ¿No? Transvestismo político. Sí.
Y entonces... En época electoral, La claro. gente lo ve, pues, ¿no? La gente se da cuenta de la falsedad. Se da cuenta, Sí. se ve el fustán, como se dice, ¿no? Sí, y hay una frasecita muy bonita de Maquiavelo, citando al Papa César Borgia, Alejandro VI. Alejandro Borgia. El que engaña siempre encontrará a alguien que se deje engañar. Claro. Así que siempre va a haber personas que se dejen engañar, la obsesión monotemática antifujimorista, el odio fundamentalmente antifujimorista va a predominar también. Bueno, ya, ¿no? pero en la lo segunda único malo elección. es que después del día domingo, mañana la encuesta en la noche, no vamos a saber ya, no pues, tenemos ya encuestas. No tenemos encuestas. Solamente los que tienen acceso a ciertos medios especializados o que pueden leer las notas que salen en el extranjero pueden conocer las encuestas que se van a hacer. Porque las encuestadoras van a seguir haciendo encuestas. Sí. Repito, está faltando la de Datum y la de Ipsos, sobre todo, que yo creo que son la más importante. Y eso ya lo vamos a saber el día de mañana. Mañana tenemos ya el panorama de las 4 encuestadoras más importantes y todo lo demás ya es el silencio hasta el día de la elección, hasta el día 7 de noviembre, ¿no? Veremos qué pasa. Entonces, ese es un poco el panorama. Ahora, en el debate, seguramente Roberto Sánchez va a tratar de aligerar un poco, ¿no?, las graves incongruencias de su plan de gobierno, Alejandro, ¿no? Porque él dice, en primera instancia, Asamblea Constituyente, y ahora Oscar Dancourt dice que la Asamblea Constituyente no va. Claro, pero eso forma parte de una estrategia política discursiva que se va a manifestar en el debate. Yo creo que Sánchez en el fondo viene con una sed de venganza tremenda, gigantesca, inconmensurable, y lo que quiere hacer Keiko, lo que considero yo, es que quiere ser ella el símbolo de la serenidad. Ella quiere dar un ejemplo, o mejor dicho, una imagen de moderación, de equilibrio, de mesura. La apertura y reconciliación de los peruanos, que es importante para salir adelante de la profunda crisis que nos ha dejado el izquierdismo, el radicalismo, el castillismo. Sí, tiene que llamar al consenso. Reitero, es la palabra sagrada de la democracia, ¿no? El consenso. Sí. Tenemos una sociedad fundamentalmente disidente, hay múltiples maneras de entender, de interpretar la realidad nacional, pero lo que tiene que convocar Keiko Fujimori, si aspira a ser, digamos, presidente de la nación, es el consenso. Ella tiene que ir más allá de su propio partido, tiene que hacer un ejercicio más allá de lo fujimorista propiamente dicho, sino tiene que generar bases para un gobierno de unidad nacional. Convocatoria de ancha nacional. base. Es lo que se llama salir del provincianismo mental, ¿no? De la mirada pueblerina, que es muy pequeñita, eso sería el fujimorismo. Más tiene que ser mucho más amplio, una mirada más abarcativa. ¿Esto por qué? No solamente para ganar la elección, sino yo creo para darle gobernabilidad al gobierno que eventualmente ella va a dirigir a partir del 28 de julio de este año. ¿Por qué? A corto plazo y después a largo plazo. Porque yo tengo la impresión de que en Juntos por el Perú la estrategia de hacer concesiones para gobernar y llegar a cualquier precio firmando hojas de ruta, compromisos, no está en primer plano. O sea, lo están haciendo, pero de modo secundario. Inclusive Antauro Humala se cuida. Y eso es la opinión de Pedro Franqui, tal cosa. Y ahí está. No pueden prescindir de Antauro Humala. O sea, es imposible que Sánchez diga, ya señor Humala me acompañó a la primera vuelta y ahora sale. Porque en ese momento pierde casi la mitad de la votación. O sea, él está condensando el voto radical, el enfrentamiento. Y la forma de crecer es exacerbando los elementos anti. O sea, el antifujimorismo, yo creo que en el debate de mañana lo va a llevar a su máxima expresión. Más allá de la realidad, más allá que se usen las mentiras y las inexactitudes, pero ella va a decir que el gobierno de la señora Fujimori sería pues una dictadura feroz, de corrupción, etcétera, etcétera. Aunque, repito, no existan razones ni fundamentos para que la cosa se parezca. Pero ese es el discurso. Porque él necesita cohesionar un bloque que después cuestione, escúchenme bien, la gobernabilidad de este resultado electoral. Y aquí tenemos una experiencia que yo quería compartir contigo, que tú que eres oriundo de Tacna, ahí vives, trabajas, has estudiado, lo que está pasando en el hermano país de Bolivia. En Bolivia, el Rodrigo Paz, presidente elegido hace 6 meses, ¿no? Tiene el país parado casi un mes. Hay 3 semanas y varios días donde el país, La Paz, está bloqueada. Empiezan a
a no llegar los alimentos, las medicinas, el tránsito de las personas. Han copado las carreteras y a partir de unas demandas de tipo económico, laboral, que ya tú nos explicarás un poco mejor, y ahora la bandera de este grupo que sin duda está encabezando el MAS, el partido de Evo Morales, Movimiento al Socialismo, el MAS, es plantear la renuncia de Rodrigo Paz y nuevas elecciones en el plazo de un año. Sí, Evo Morales ya estuvo 13 años en el poder, es un hombre que cree ser indispensable, es un hombre que quiere retornar al poder político a través de nuevas elecciones, olvidando por completo que el pueblo ya se manifestó a través de las urnas. Digamos, toda persona tiene derecho a participar en elecciones, digamos, y a dirigir los asuntos públicos, y lo tiene que hacer a través de elecciones libres, competitivas, justas y transparentes. Y Rodrigo Paz, digamos, el presidente actual de Venezuela, ha ganado legítimamente la elección. Y esto tiene que respetarlo, pero claro, como Evo Morales, que es quien dirige, quien encabeza estas protestas masivas, que no olvidemos, hasta ahora lo que se ha producido es un enfrentamiento feroz en las calles del sur, de nuestra región, perdón, en las calles de Bolivia, que se han bloqueado los corredores humanitarios para impedir el acceso de medicamentos, de medicina, para impedir el abastecimiento, claro que sí, para que las personas puedan vivir. Y todo eso es, claro, es parte del germen de la intolerancia típicamente socialista, que encarna Morales, ¿no? Ahora, es una insurrección en toda regla contra un gobierno que no tiene 6 meses o que ha cumplido 6 meses de haber sido elegido democráticamente, como tú dices. Y eso revela entonces la otra estrategia. Ya no ganar gobierno, no hacer concesiones para ganar gobierno, sino posesionarse en los aparatos del Estado donde van a tener fuerza. Me estoy hablando de básicamente el Congreso de la República, la representación, que es una representación no como la de Perú Libre, pero sí es suficiente como para poner en tensión, digamos, al cuerpo legislativo. Probablemente querrán también ganar gobiernos regionales y municipales, y de esas posiciones de la democracia, como tú bien decías, lanzar una ofensiva contra el gobierno democrático elegido por el pueblo en las urnas este 7 de junio. Entonces, esto es un tema fundamental, porque yo tengo la impresión que a Keiko Fujimori no le van a dar 100 días de gracia, no le van a dar tregua, y desde el comienzo. Y si mañana hay un error o una ley que se hace o no se dice, en fin, cualquier pretexto como el boliviano. Sí, esos 100 días... ¿no? Van a ser terribles, ¿no? Sí, esos 100 días no van a dejar que el fruto madure, efectivamente, si es que gana Keiko Fujimori. Y si es que Keiko Fujimori asume el bando presidencial y hay en las calles, especialmente del sur, de la zona sur del Perú, alguna movilización, alguna protesta y un solo muerto, se produciría, a mi juicio, una guerra civil. Exactamente. Y lo malo es que, habiendo gente que no es de izquierda, ese es otro tema que yo quiero aquí ponerlo en el debate, que no es de izquierda definitivamente, que no está pues con la tesis de Sánchez ni de Pedro Castillo, pero que ha puesto por delante su odio visceral a la candidata del fujimorismo, de Fuerza Popular, entonces termina leyendo el juego a esta campaña antiperuana, ante esta sonada, que si Bolivia es el modelo, caramba, no olvidemos que a fines de año o comienzos del próximo tengamos una sonada parecida a la que está ocurriendo en el país. Con la diferencia de que nuestro Incari boliviano, Evo Morales, resultaría ser Antauro Humala. Claro. ¿No? Claro. El líder de las tropelías insurrectas a nivel provincia. Porque él se está preparando para eso, lo dice. Yo estoy en las calles para defender al gobierno. Y a Humala le encanta la insurrección. Claro, es parte de su ADN, es parte de su composición ya lo hizo, genética. Es parte de su composición ideológica. El etnocacerismo es fundamentalmente violento. Ya, o sea que lo que estamos más o menos concluyendo es que no solamente ganar las elecciones este 7 de junio sosiega los ánimos y tranquiliza el futuro democrático. No, sino hay que estar pendientes para que el gobierno elegido por la voluntad popular no caiga en medio de un tráfago brutal
de una ofensiva violentista por parte de los sectores radicales. La vez pasada estas acciones radicales han producido 60, 70 muertos. 60, 70 muertos y el posible inicio de una, como reitero, una guerra civil y un separatismo aymara en el sur del Perú, especialmente en Puno. Yo creo que se están preparando para eso. Yo tengo que ese es el verdadero plan, el plan B escondido. Bueno, intentaron las elecciones, no les resultó. Si pierden. Pero la insurrección sí es una posibilidad que, visto el tema boliviano, yo recomendaría que lo estudiemos un poco más, porque ahí es nuestro espejo. Bolivia siempre ha sido un poco el antecedente, el casting de lo que pasa acá en el Perú y en consecuencia pues, estar pues en esas condiciones. Y no olvidemos que Evo Morales, que es quien dirige Evo Morales, sí. Evo Morales, el que dirige las movilizaciones en Puno, está fuertemente influido por el marxismo. Hacia 2015, él fue al Vaticano y le entregó al Papa Francisco un crucifijo con el símbolo de la hoz y el martillo, digamos un instrumento hasta cierto punto sacrílego. Y también hay que decirlo, el elaborador intelectual, el sostén ideológico de Evo Morales y del movimiento al socialismo es Álvaro García Linera, que es matemático y sociólogo. Es un hombre muy inteligente, habría que hablar con él en otro momento. Sí, claro, pero es, digamos, no están influido por el marxismo. Aquí tenemos nuestro Evo Morales, que es el psicópata Antauro Humala. Muchas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. Muy agradecido, buenas noches y bueno, veremos mañana el debate y estaremos con ustedes el próximo sábado para analizar los resultados ya de frente, casi a la vuelta de las elecciones. Amigos, muchísimas gracias. Esto ha sido Conversando con el Perú. Nos vemos la próxima semana. Abrazo para todos.